Oí a mi suegra decir con esa voz filosa como cuchillo: «Esa mujer nunca será suficiente para mi hijo». Y no sabía que yo la escuchaba. Todavía puedo sentir cómo se me heló la sangre en ese instante, parada detrás de la puerta de la cocina, con las manos aún húmedas del agua con la que había estado lavando los platos de la cena. Sus palabras se clavaron en mi pecho como espinas, y aunque han pasado tantos años desde aquella tarde, todavía puedo escuchar el tono despectivo con el que lo dijo, ese desprecio que llevaba cargando en silencio durante los 8 años que yo llevaba casada con su hijo Ricardo. Me llamo Elena, y en aquel entonces tenía apenas 32 años. Era una tarde de domingo, de esas que se supone son para la familia, para compartir el mole que yo había preparado desde temprano, moviendo la olla con paciencia mientras el chocolate se mezclaba con los chiles y las especias que mi propia madre me había enseñado a balancear. Ricardo había insistido en que su mamá, doña Refugio, viniera a comer con nosotros. «Es mi madre, Elena», me había dicho esa mañana mientras se anudaba la corbata frente al espejo. «No puede estar sola todos los domingos». Y yo, como siempre, había aceptado con una sonrisa, tragándome las palabras que se me atoraban en la garganta. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Doña Refugio llegó a las 2 de la tarde, como era su costumbre, con ese vestido negro que siempre usaba y ese perfume de lavanda que inundaba toda la casa apenas cruzaba la puerta. Yo la recibí con el delantal todavía puesto, limpiándome las manos en la tela floreada que mi comadre Lupe me había regalado en mi último cumpleaños. «Buenas tardes, suegra», le dije con la voz más cálida que pude reunir. Ella apenas me miró, pasando de largo hacia la sala donde Ricardo ya la esperaba con un vaso de agua de horchata fría. La comida transcurrió como todas las comidas con ella, en un silencio tenso, interrumpido apenas por los comentarios que doña Refugio le hacía a Ricardo sobre los vecinos, sobre la iglesia, sobre cualquier cosa que no me incluyera a mí. Yo servía el mole con arroz, cortaba las tortillas recién hechas, rellenaba los vasos de agua fresca y todo lo hacía con esa sonrisa que había aprendido a sostener incluso cuando me dolían las mejillas de tanto fingir. Mis 2 hijas, Carmencita de 6 años y Rosita de 4, comían en silencio, mirándome de reojo, como si sintieran la tensión que flotaba en el aire como el humo del comal. Después de comer, Ricardo se fue a descansar un rato a la recámara. «Estoy cansado del trabajo de esta semana», dijo mientras se aflojaba el cinturón. Yo me quedé recogiendo los platos, apilándolos con cuidado para no hacer ruido, cuando escuché que doña Refugio llamaba por teléfono a alguien desde la sala. Supuse que era alguna de sus amigas del Rosario, así que seguí con mi labor, metiendo los platos en el fregadero, abriendo la llave del agua que comenzó a correr con ese sonido constante que tanto me tranquilizaba. Fue entonces cuando escuché su voz. No hablaba fuerte, pero la cocina estaba tan cerca de la sala y la puerta había quedado entreabierta. «Ay, comadre», decía doña Refugio, con ese tono confidencial que usan las mujeres cuando creen que nadie las escucha. «Pues aquí estoy, cumpliendo con venir a ver a Ricardo. Sí, comadre, el mole estaba bueno, eso sí, pero ya sabes cómo es. Esa mujer nunca será suficiente para mi hijo». Cerré la llave del agua. Mis manos temblaban sosteniendo el plato enjabonado. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como un tambor. Contuve la respiración. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender si había oído bien, si mis oídos no me estaban traicionando. «No, comadre, no es que la trate mal», continuó doña Refugio, y yo podía imaginarla ahí sentada en mi sillón, el que yo misma había bordado con flores durante meses, sosteniendo el teléfono con esa mano llena de anillos que ella tanto presumía. «Pero entre tú y yo, mi Ricardo se merece algo mejor. Esa muchacha viene de una familia muy humilde, ¿sabes? Su padre era albañil. No tiene la educación que yo hubiera querido para la esposa de mi hijo. Ricardo estudió en el tecnológico. Comadre, él tiene una carrera, él es ingeniero, y ella, pues ella apenas terminó la secundaria.
Sentí como las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. Mis manos seguían temblando, y el plato resbaló de mis dedos cayendo al fregadero con un golpe seco que seguramente ella escuchó, porque hubo un silencio repentino del otro lado. «Espérame, comadre», la oí decir. Rápidamente abrí la llave del agua otra vez, haciendo ruido con los trastes como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de escuchar que para ella yo nunca sería suficiente, que 8 años de matrimonio, 2 hijas, cientos de comidas preparadas, miles de noches esperando a que Ricardo llegara del trabajo, no habían sido suficientes para ganarme, aunque fuera un poco de su aprobación. Terminé de lavar los platos con las lágrimas rodándome por las mejillas, mezclándose con el agua jabonosa. Las sequé rápido con el dorso de la mano cada vez que escuchaba pasos. No quería que nadie me viera así. No quería explicar por qué lloraba en mi propia cocina un domingo por la tarde. Doña Refugio se fue como a las 5, despidiéndose de Ricardo con besos y abrazos, diciéndole: «Cuídate mucho, mi hijo, no trabajes tanto». A mí me dedicó apenas un movimiento de cabeza. Yo la acompañé hasta la puerta, sosteniéndola abierta mientras ella salía, y cuando por fin cerré, apoyé mi espalda contra la madera y dejé escapar el aire que había estado conteniendo durante horas. Ricardo salió de la recámara bostezando. «¿Ya se fue mi mamá?», preguntó. Yo asentí sin mirarlo. «Qué bueno que vino, ¿verdad? Le encanta tu mole, siempre lo dice». Quise gritarle que no, que su madre no había dicho eso, que lo que su madre había dicho era que yo nunca sería suficiente para él, pero las palabras se me quedaron atoradas en algún lugar entre el pecho y la garganta, ahí donde siempre se atoraban las cosas que yo necesitaba decir pero nunca decía. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo mientras Ricardo roncaba a mi lado, ajeno por completo a la tormenta que se había desatado dentro de mí. Las palabras de Doña Refugio se repetían en mi cabeza como una canción maldita. Esa mujer nunca será suficiente para mi hijo. Suficiente. ¿Qué significaba ser suficiente? ¿Acaso no era suficiente que me levantara todos los días a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a Ricardo antes de que se fuera al trabajo? ¿No era suficiente que cuidara a nuestras hijas, que las bañara, las vistiera, las llevara a la escuela, las ayudara con sus tareas? ¿No era suficiente que mantuviera la casa limpia, que preparara 3 comidas al día, que lavara su ropa, que planchara sus camisas, que esperara despierta cada noche hasta que él llegara, sin importar la hora? Recuerdo que esa noche me levanté de la cama con cuidado de no despertar a Ricardo. Caminé descalza por el pasillo frío hasta la cocina, y ahí, bajo la luz tenue que entraba por la ventana desde el poste de la calle, me serví un vaso de agua. Mis manos todavía temblaban. Me senté en una de las sillas de la mesa donde habíamos comido apenas unas horas antes, y por primera vez en mucho tiempo me permití pensar en cosas que llevaba años guardando en el fondo de mi corazón. Pensé en mi mamá, en la manera en que ella siempre me había dicho: «Hija, tú vales mucho, no dejes que nadie te haga sentir menos». Mi mamá, que había muerto 3 años después de que yo me casara con Ricardo, sin saber que su yerno permitía que su propia madre me tratara como si yo fuera invisible, como si yo fuera menos que nada. Pensé en mi papá, el albañil del que Doña Refugio hablaba con tanto desprecio, ese hombre de manos callosas y espalda encorvada que se había matado trabajando bajo el sol para que sus 4 hijas pudiéramos comer todos los días. Pensé en cómo él nunca nos había dejado sentir que éramos pobres, cómo llegaba a casa cansado, pero siempre con una sonrisa, cómo nos abrazaba con esos brazos fuertes que olían a cemento y sudor, y nos decía que éramos sus princesas. Y pensé en mí, en la Elena que era antes de casarme, la que soñaba con estudiar para enfermera, la que había tenido que abandonar la escuela cuando tenía 15 años, porque mi papá se había enfermado y alguien tenía que ayudar a traer dinero a la casa. Trabajé limpiando casas, igual que mi mamá, igual que mis hermanas mayores. Y fue en una de esas casas donde conocí a Ricardo. Yo tenía 24 años, él 27. Él llegaba los fines de semana a visitar a su tía, la dueña de la casa donde yo trabajaba. Me empezó a hablar, me invitaba a tomar un café cuando yo terminaba mis labores. Era amable,
educado, guapo, me hacía sentir especial. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre cuando me dijo que quería casarse conmigo. Mi papá no estaba muy convencido. «Mija», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la mesa de nuestra casa humilde, «ese muchacho es de otra clase. Su familia tiene dinero. Yo no quiero que después te desprecien por venir de donde vienes». Pero yo estaba enamorada, o al menos eso creía en ese entonces. Le aseguré a mi papá que Ricardo no era así, que él me quería por quien yo era, que su familia me aceptaría. Qué equivocada estaba. Desde el día de la boda, doña Refugio dejó claro que yo no era lo que ella había esperado para su hijo. Durante la ceremonia, que se celebró en la parroquia del barrio donde yo había crecido, ella estuvo con el ceño fruncido todo el tiempo. Cuando mi papá me llevó del brazo por el pasillo, con su traje prestado que le quedaba un poco grande, vi cómo doña Refugio le susurraba algo a su hermana y las dos me miraban de arriba a abajo. Después, en la pequeña fiesta que organizamos en el salón que rentó mi familia, ella apenas probó bocado. «No tengo hambre», fue todo lo que dijo, aunque yo había pasado días ayudando a mi mamá y mis tías a preparar toda esa comida. Los primeros años de matrimonio fueron los más duros. Vivíamos en un departamento pequeño que Ricardo rentaba cerca de su trabajo. Yo intentaba con todas mis fuerzas ser la esposa perfecta. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno exactamente como a él le gustaba. Huevos estrellados con frijoles refritos, tortillas calientes, café con poca azúcar. Limpiaba el departamento hasta que todo brillaba. Aprendí a cocinar los platillos que a él le gustaban, llamando a mi mamá por teléfono para que me explicara paso a paso cómo hacer el caldo de res, las enchiladas verdes, el pollo en mole. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Doña Refugio visitaba nuestro departamento cada tercer día. Siempre encontraba algo que criticar. «Elena, estas cortinas están torcidas». «Elena, siento olor a humedad en el baño». «Elena, el arroz está muy aguado». «Elena, la camisa de Ricardo tiene una arruga». Ricardo nunca me defendía. Se quedaba callado, bajaba la mirada, y después, cuando su mamá se iba, me decía: «No le hagas caso, así es ella, no lo hace con mala intención». ¿No lo hacía con mala intención? Cada una de sus palabras era como una pequeña puñalada. Cada una de sus miradas de desaprobación me hacía sentir que no importaba cuánto me esforzara, nunca sería lo suficientemente buena. Cuando quedé embarazada de Carmencita, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que tener un nieto la suavizaría, que me vería con otros ojos. Pero no fue así. Cuando le dimos la noticia, doña Refugio simplemente dijo: «Espero que sepas cuidar bien de mi nieto, Elena. No cualquiera sabe ser madre». Ni siquiera me felicitó, ni siquiera sonrió. El embarazo fue difícil. Tenía náuseas todo el día. Me dolía la espalda, se me hinchaban los pies. Pero no podía quejarme, no podía descansar. Tenía que seguir haciendo todas las labores de la casa. Seguir cocinando, seguir limpiando, seguir atendiendo a Ricardo, seguir soportando las visitas de doña Refugio y sus comentarios. «No debes estar tanto tiempo sentada, Elena. No es bueno para el bebé. Debes tomar más leche, aunque a ti no te guste». Mi prima dice que las mujeres que comen mucho picante durante el embarazo tienen bebés que lloran mucho. Cuando nació Carmencita, fue el día más feliz de mi vida. Era tan pequeñita, tan perfecta, con sus dedos diminutos que se aferraban a los míos. La sostuve contra mi pecho en esa cama del hospital y lloré de pura felicidad. Por fin tenía a alguien que sería completamente mío, alguien a quien yo podría amar sin miedo, sin expectativas, sin condiciones. Doña Refugio llegó al hospital al día siguiente. Entró a mi habitación sin tocar la puerta, y lo primero que hizo fue tomar a Carmencita de mis brazos sin preguntarme. «Déjame ver a mi nieta», dijo. La cargó, la examinó con esos ojos críticos que yo ya conocía tan bien, y luego dijo: «Tiene la nariz de la familia Mendoza, gracias a Dios». Como si fuera un alivio que mi hija no se pareciera a mí. Como si mi sangre, la sangre de los García, no fuera digna de correr por las venas de su nieta.
Y cuando pensé que ya no podía doler más, descubrí que doña Refugio había comenzado a llevarle a Ricardo comida a su oficina. Me enteré por casualidad. Una tarde, cuando Ricardo llegó a casa, yo estaba terminando de preparar la cena. Él llegó con una bolsa de plástico en la mano. «No voy a cenar, Elena», me dijo. «Mi mamá me llevó comida a la oficina y quedé muy lleno. Sentí como si me hubieran dado una bofetada». «¿Tu mamá te llevó comida?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. «Sí», respondió él, sin darle mayor importancia. «Pasó por la oficina y me llevó mole. Ya sabes cómo es, siempre pensando en mí». Desde ese día comenzó a suceder con más frecuencia. 2, 3 veces por semana. Ricardo llegaba diciendo que no cenaba porque su mamá le había llevado comida. Y yo me quedaba ahí, mirando los platos que había preparado con tanto cuidado, preguntándome qué estaba haciendo mal, por qué mi comida no era suficiente, por qué yo no era suficiente. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Un día, cuando Carmencita tenía 2 años y yo estaba embarazada de Rosita, tuve que llevar a la niña al médico porque tenía fiebre. La consulta era cerca de la oficina de Ricardo, así que después decidí pasar a saludarlo, pensando que le daría gusto verme con nuestra hija. Pero cuando llegué al edificio, lo vi en el estacionamiento. Estaba con su mamá, los dos cargando bolsas de comida, riendo de algo que ella le decía. Me escondí detrás de un coche, sin saber bien por qué lo hacía. Simplemente sentí que necesitaba quedarme quieta, observar, entender. Escuché la voz de doña Refugio con toda claridad. «Hijo, tienes que comer bien. Esa muchacha no sabe cocinar como yo. Tú trabajas tanto, necesitas alimentarte bien». Y Ricardo, mi esposo, el hombre con quien me había casado prometiendo amarnos en las buenas y en las malas, simplemente asintió y dijo: «Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti». Sentí como algo se rompía dentro de mí en ese momento. No fue un quiebre violento, no fue un dolor agudo, fue más bien como si algo que había estado aguantando con fuerza durante años finalmente se rindiera, como si una cuerda tensa se aflojara hasta quedar sin vida. Carmencita estaba dormida en mis brazos, pesada y caliente por la fiebre, ajena por completo a lo que su mamá acababa de descubrir, que su papá nunca me defendería de su abuela, que él participaba activamente en hacerme sentir invisible, insuficiente, menos. Me fui de ahí en silencio. Tomé un taxi de regreso a casa con Carmencita en brazos, y durante todo el camino las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. El taxista me preguntó si estaba bien, y yo solo pude asentir, sin poder hablar, porque si abría la boca sabía que iba a comenzar a sollozar y no iba a poder parar. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, no le dije nada. Serví la cena en silencio, me senté frente a él en silencio, comí en silencio. Él ni siquiera se dio cuenta. Habló sobre su día en el trabajo, sobre un proyecto que estaba supervisando, sobre los problemas con uno de los contratistas. Yo solo asentía, moviendo la cabeza como si estuviera escuchando, pero en realidad estaba muy lejos de ahí, muy dentro de mí misma, en ese lugar oscuro al que había comenzado a escapar cada vez con más frecuencia. Los meses siguientes pasaron en una nebulosa. Nació Rosita, otra niña hermosa que llenó mi corazón de amor, pero también de miedo. Miedo de que ellas crecieran viendo a su mamá siendo tratada como menos. Miedo de que aprendieran que ese era el lugar que les correspondía a las mujeres. Doña Refugio continuó con sus visitas, con sus comentarios, con su desprecio apenas disimulado. Y yo continué sonriendo, asintiendo, aguantando. Pero había algo que había cambiado en mí. Algo pequeño pero importante. Había comenzado a escribir. Por las noches, cuando Ricardo dormía y las niñas estaban en sus cunas, yo sacaba un cuaderno viejo que había encontrado en el mercado y escribía. Escribía sobre mi día, sobre mis sentimientos, sobre todo lo que no podía decir en voz alta. Escribía sobre mi mamá, que tanto extrañaba. Escribía sobre la Elena que había sido antes, la que soñaba, la que creía que el amor era suficiente para superar cualquier cosa. Una noche escribí: «Hoy doña Refugio me dijo que las cortinas que cosí para la sala se ven corrientes.
No le dije que me tomó 3 semanas hacerlas, trabajando cada noche después de que todos dormían. No le dije que usé el dinero que había ahorrado del gasto para comprar la tela. No le dije nada. Solo sonreí y le ofrecí más café. Otra noche escribí: Carmencita me preguntó hoy por qué la abuela nunca me abraza como abraza a papá. No supe qué responderle. Le dije que la abuela es así, que expresa su cariño de otras formas. Pero Carmencita me miró con esos ojos tan sabios que tienen los niños y me dijo: Pero mami, yo nunca la he visto ser cariñosa contigo. Tuve que salir de la habitación para que no me viera llorar. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Fue un sábado. Carmencita tenía 6 años y Rosita 4. Ricardo había salido a jugar fútbol con sus amigos, como hacía cada sábado por la mañana. Las niñas estaban en su cuarto jugando con sus muñecas. Yo estaba en la cocina preparando la comida del día cuando sonó el teléfono. Era doña Refugio. Elena, me dijo con esa voz seca que usaba conmigo, necesito que me hagas un favor. Dejé mi rosario en tu casa el domingo pasado. Debe estar en la sala. ¿Puedes buscarlo y guardármela? Ricardo pasará a recogerlo más tarde. Le dije que sí, por supuesto, y colgué el teléfono. Fui a la sala y comencé a buscar el rosario. Revisé entre los cojines del sillón, debajo de los muebles, y entonces lo encontré. Había caído detrás de un librero. Al agacharme para recogerlo, mi mano tocó algo más. Un sobre viejo, amarillento, que debía tener años ahí guardado entre el librero y la pared. Lo tomé con curiosidad. No tenía nombre, no tenía dirección. Lo abrí y adentro había una carta escrita a mano, con letra de mujer, en una hoja que ya estaba descolorida por el tiempo. Comencé a leer, y con cada palabra que leía, sentía cómo el piso se movía bajo mis pies. La carta decía: Refugio, ya no soporto más esta situación. Han pasado 3 años desde que terminamos, y todavía no puedo olvidarte. Sé que tu hijo es lo más importante para ti. Sé que él siempre será tu prioridad. Pero yo necesitaba que también hubiera espacio para mí. Nunca lo hubo. Siempre fue Ricardo primero, segundo y tercero. Yo apenas existía en tu vida. Me duele reconocer que nunca fui suficiente para ti. Te amé como nunca amé a nadie, pero el amor no fue suficiente. Espero que encuentres la paz que nunca pudimos tener juntas. Con todo mi cariño, Lucía. Leí la carta 3 veces, 4 veces, tratando de entender lo que mis ojos estaban viendo. Doña Refugio había tenido una relación con una mujer. Una relación que había terminado porque ella había elegido a su hijo por encima de todo. Y esa mujer, Lucía, le había dicho exactamente las mismas palabras que doña Refugio me había dicho a mí. Nunca fui suficiente para ti. En ese instante comprendí que mi mundo se derrumbó por completo. Todo cobró sentido de repente. El desprecio de doña Refugio hacia mí no era solo por venir de una familia humilde. No era solo por no tener estudios. Era porque yo representaba todo lo que ella había elegido reprimir en sí misma. Era porque al verme con Ricardo, al vernos como pareja, ella recordaba lo que había perdido, lo que había sacrificado, la vida que nunca se permitió tener. Y me odiaba por eso. Me odiaba porque yo tenía lo que ella no se había permitido tener: el derecho de amar abiertamente, el derecho de formar una familia con la persona que había elegido, el derecho de ser yo misma. Me senté en el sillón con la carta todavía en las manos, temblando. Las lágrimas caían sobre el papel viejo manchándolo. Todos esos años de desprecio, de críticas, de hacerme sentir menos, todo tenía una explicación. Doña Refugio no me odiaba realmente a mí. Odiaba su propio dolor, su propio sacrificio, su propia negación. Y yo había pagado el precio de ese odio durante 8 años. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí, porque en ese momento escuché la llave en la puerta. Ricardo había regresado antes de lo esperado. Entró a la sala y me vio ahí, sentada, con la carta en las manos y las lágrimas en el rostro. «¿Qué pasa?», preguntó acercándose. «¿Qué tienes? ¿Por qué lloras?». Le extendí la carta sin decir palabra. Él la tomó, comenzó a leer
y vi cómo su rostro cambiaba de color. Primero se puso pálido, luego rojo, luego otra vez pálido. Cuando terminó de leer, dejó caer la carta al suelo como si quemara. «¿De dónde sacaste esto?», me preguntó con voz temblorosa. «Estaba detrás del librero», respondí. «Tu mamá me pidió que buscara su rosario y lo encontré». Hubo un silencio largo, pesado, lleno de cosas no dichas. Ricardo se dejó caer en el sillón al lado mío y se cubrió el rostro con las manos. «Yo lo sabía», dijo finalmente con voz ahogada. «Siempre lo supe». Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Cuando yo tenía como 12 años, una tarde llegué temprano de la escuela. Se suponía que tenía entrenamiento de fútbol, pero lo cancelaron. Entré a la casa y escuché voces en la recámara de mi mamá. Voces de 2 mujeres. Una era mi mamá, la otra era Lucía, una amiga suya que visitaba mucho la casa. Me acerqué sin hacer ruido y las vi. Estaban abrazadas, besándose. Me asusté tanto que salí corriendo de la casa. Regresé como 1 hora después haciendo ruido, tocando el timbre. Mi mamá me abrió la puerta y Lucía ya no estaba. Nunca hablamos de eso, nunca. Pero yo lo supe desde ese día. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Y nunca le preguntaste? ¿Nunca hablaron de eso? «No», respondió él, todavía con las manos en el rostro. Me daba miedo. Me daba miedo que si hablábamos de eso, si lo reconocíamos en voz alta, algo se rompería. Me daba miedo perderla. Ella era mi mamá, lo único que yo tenía. Mi papá nos había dejado cuando yo tenía 7 años. Era solo ella y yo. No podía enfrentarla. «Entonces sabías», dije con voz temblorosa, sintiendo cómo la rabia comenzaba a crecer dentro de mí. «Sabías que tu mamá había tenido que renunciar a su verdad. Sabías que ella cargaba ese dolor, y aún así permitiste que me tratara como me trata. Permitiste que me hiciera sentir menos durante todos estos años. Nunca me defendiste, Ricardo, ni una sola vez». Él levantó la cara para mirarme. Tenía los ojos rojos, llorosos. «Yo no sabía qué hacer, Elena. No sabía cómo manejar esto. Es mi madre, la única familia que tengo además de ti y las niñas. Yo también soy tu familia», le dije, y mi voz ya no temblaba. Estaba firme, clara, llena de años de dolor acumulado. «Yo también importo, Ricardo. Llevo 8 años siendo tu esposa. 8 años preparándote la comida, lavando tu ropa, criando a tus hijas, manteniendo tu casa, soportando el desprecio de tu madre. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ella me trata así porque en mí ve un recordatorio de lo que ella no se permitió ser. Y tú lo sabías y permitiste que continuara». Lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí parado, dándome la espalda, en silencio. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más pequeña, como la de un niño asustado. «Cuando mi mamá me dijo que me iba a casar contigo, que tú eras una buena chica, pero que venías de una familia humilde, que no tenías estudios, yo le dije que no me importaba, le dije que te amaba, que eso era lo único que importaba. Y ella me contestó algo que nunca olvidaré. Me dijo: «El amor no es suficiente, Ricardo». Yo lo aprendí de la manera más dolorosa. El amor no es suficiente cuando el mundo no te deja ser quien eres. Yo elegí mi deber sobre mi corazón, y tú deberías hacer lo mismo. Se dio vuelta para mirarme, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Culpa, remordimiento, tristeza profunda. Pero yo no la escuché, continuó. «Me casé contigo porque te amaba, pero nunca me di cuenta de que al no defenderte de ella, al permitir su comportamiento, estaba repitiendo exactamente lo que ella había hecho, elegir el deber sobre el corazón. Mi deber como hijo sobre mi deber como esposo. Y en el proceso, te lastimé a ti, Elena. Te lastimé todos estos años». Sus palabras me llegaron al alma, pero no fueron suficientes para borrar 8 años de dolor. «¿Y ahora qué, Ricardo? Ahora que lo reconoces, ¿qué va a cambiar?» «No lo sé», admitió él, «pero necesito hablar con mi mamá. Necesitamos hablar los 3. Ya no puedo seguir fingiendo que no pasa nada.
Ya no puedo seguir siendo cobarde. Esa misma tarde, Ricardo llamó a su mamá y le pidió que viniera. Cuando ella llegó, encontró la carta sobre la mesa de la sala. La vio apenas entró y su rostro se transformó. Todas las máscaras que había usado durante tantos años se cayeron en un instante. Se quedó parada en la puerta, mirando la carta como si fuera una serpiente venenosa. «Siéntate, mamá», le dijo Ricardo con voz firme. «Tenemos que hablar». Jamás sospeché que detrás de todo aquello estaba el dolor de una mujer que nunca pudo ser ella misma. Doña Refugio se sentó despacio en el sillón. Tomó la carta con manos temblorosas y la miró sin leerla. No necesitaba leerla. La conocía de memoria. Podía ver en sus ojos que había pensado en esas palabras miles de veces a lo largo de los años. «¿Cómo encontraron esto?», preguntó con voz apenas audible. «Estaba detrás del librero», respondí yo. «La encontré cuando buscaba su rosario». Ella dejó escapar una risa amarga. «Mi rosario», repitió. «Qué ironía. He rezado ese rosario todos los días durante 30 años, pidiéndole a Dios que me perdone por lo que fui, por lo que sentí, por lo que amé». «Mamá», comenzó Ricardo, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No», dijo ella, y por primera vez en todos los años que la conocía, su voz sonaba vulnerable, casi quebrada. «Déjame hablar. Ya es hora de que hable. Ya es hora de decir la verdad». Se quedó en silencio unos momentos, mirando la carta en sus manos. Cuando comenzó a hablar, era como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Conocí a Lucía cuando tenía 35 años. Ricardo tenía 10. Mi esposo nos había dejado hacía 3 años, y yo estaba sola criando a mi hijo, trabajando en la escuela como secretaria. Lucía era maestra de primaria. Llegó nueva a la escuela y desde el primer día que la vi, algo dentro de mí despertó, algo que yo había pasado toda mi vida tratando de ignorar, de reprimir, de esconder. Sus manos temblaban sosteniendo la carta. Pude ver lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Nos hicimos amigas. Ella venía a casa, jugaba con Ricardo, cenaba con nosotros, y poco a poco, esa amistad se transformó en algo más. Nos enamoramos. Era la primera vez en mi vida que me sentía completa, que me sentía yo misma. Con mi esposo nunca sentí eso. Me casé con él porque era lo que se esperaba de mí, porque era lo correcto. Pero con Lucía todo era diferente. Ricardo se sentó en el otro sillón, escuchando a su madre con una expresión de dolor en el rostro. Yo me quedé donde estaba, sin atreverme a moverme, sintiendo que estaba siendo testigo de algo sagrado y terrible a la vez. «Estuvimos juntas 3 años», continuó doña Refugio. 3 años de amor, de felicidad, pero también de escondernos, de mentir, de vivir con miedo constante. Lucía quería que nos fuéramos juntas a otra ciudad, que comenzáramos una vida nueva, pero yo no podía. Tenía a Ricardo, tenía mi trabajo, tenía mi reputación en la comunidad, mi familia, mis amigas, la gente de la iglesia, todos confiaban en mí, me respetaban. ¿Cómo iba a decirles que amaba a una mujer? ¿Cómo iba a cargar a mi hijo con esa vergüenza? «No era vergüenza, mamá», dijo Ricardo con voz suave. «Era amor. Para mí era vergüenza», respondió ella con dureza. En esa época, en nuestra comunidad, amar a una mujer era pecado, era enfermedad, era motivo de rechazo total. Yo no podía hacer eso, no podía exponer a mi hijo a eso. Así que elegí. Elegí a Ricardo, elegí mi deber, elegí la vida que se esperaba de mí. Y le rompí el corazón a Lucía. Todavía me duele recordar lo que escuché después. El día que terminé con ella, continuó doña Refugio, y ahora las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Ella me dijo exactamente lo que escribió en esta carta. Me dijo que nunca había sido suficiente para mí, que mi hijo siempre había sido más importante. Y tenía razón, pero no era que ella no fuera suficiente, era que yo no era lo suficientemente valiente, no era lo suficientemente fuerte para elegir mi felicidad sobre el qué dirán, sobre las expectativas, sobre el miedo.
Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, y cuando me miró, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: humanidad, dolor compartido, reconocimiento. Y entonces Ricardo creció y se enamoró de ti, Elena. Y cuando me dijo que se iba a casar contigo, yo vi en ustedes lo que Lucía y yo nunca pudimos tener. Vi amor libre, sin esconderse, sin vergüenza, y me dolió. Me dolió tanto que me llenó de amargura. No era que tú no fueras suficiente para Ricardo. Era que ustedes tenían lo que yo nunca me permití tener. Y en lugar de alegrarme por mi hijo, en lugar de celebrar su amor, yo me llené de resentimiento. Sus palabras flotaron en el aire de la sala, pesadas como piedras. Hubo un largo silencio donde solo se escuchaba su respiración entrecortada por el llanto. Te traté mal, me dijo finalmente, mirándome directo a los ojos. Te critiqué, te desprecié, te hice sentir menos, y nada de eso tenía que ver contigo, Elena. Todo tenía que ver conmigo, con mi dolor, con mi rabia contra mí misma por haber sido cobarde, por haber elegido una vida que me ahogaba día tras día. Vi en ti todo lo que yo no fui, valiente, auténtica, capaz de amar sin miedo, y te odié por eso. No porque fueras poca cosa, sino porque eras demasiado. Eras todo lo que yo nunca me atreví a ser. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. De repente entendí que toda la vida había estado viendo a Doña Refugio como mi enemiga, como la villana de mi historia. Pero ella no era la villana. Ella era otra víctima, otra mujer atrapada en las expectativas de una sociedad que no le permitió ser quien realmente era. Ella había pagado un precio altísimo por elegir el deber sobre su corazón, y ese precio era una vida entera de soledad, de amargura, de amor reprimido. Me acerqué a ella despacio. Me arrodillé frente al sillón donde estaba sentada y tomé sus manos entre las mías. Eran manos viejas, arrugadas, llenas de anillos que ella usaba como armadura. Pero en ese momento, sosteniendo sus manos, solo vi las manos de una mujer que había sufrido tanto como yo, solo que de maneras diferentes. Doña Refugio, le dije, y mi voz temblaba. Yo no sabía por qué me trataba así. Todos estos años pensé que era porque yo no era suficientemente buena, porque venía de una familia pobre, porque no tenía estudios. Cargué con esa culpa durante 8 años, sintiéndome menos, sintiéndome indigna del amor de su hijo. Y yo te hice sentir así, dijo ella entre sollozos. Yo te cargué con mi propio dolor. Lo siento, Elena. Lo siento tanto. Lloré con ella, las dos ahí en la sala, sosteniendo nuestras manos, compartiendo un dolor que de pronto ya no era de ella o mío, sino nuestro. Ricardo se acercó y nos abrazó a las dos, y los tres lloramos juntos por todos los años perdidos, por todas las palabras no dichas, por todo el amor que pudo existir, pero que el miedo y el dolor no dejaron florecer. Esa tarde nos quedamos hablando durante horas. Doña Refugio nos contó más sobre Lucía, sobre los años que estuvieron juntas, sobre cómo había sido vivir ese amor en secreto. Nos contó sobre el dolor de la separación, sobre cómo había pasado 30 años rezando cada noche, pidiendo perdón por haber amado, como si el amor fuera un pecado. Nos contó sobre las noches de soledad, sobre cómo había visto a Lucía una vez en el mercado 15 años después de que terminaran, y cómo habían cruzado miradas pero ninguna se había acercado a la otra. Nos contó sobre el dolor de haber elegido una vida que cumplía con las expectativas de todos, menos con las suyas propias. Y cuando terminó de hablar, cuando ya no le quedaban más palabras, le pregunté algo que necesitaba saber. ¿Sabe dónde está Lucía ahora? Doña Refugio negó con la cabeza. No. Después de que nos separamos, ella renunció a la escuela y se fue de la ciudad. Nunca más supe de ella. A veces busco su nombre en el directorio telefónico, pero nunca me atrevo a marcar. ¿Qué le diría después de tantos años? ¿Cómo podría compensar todo el daño que le hice? Tal vez, dije suavemente, podría empezar por perdonarse a usted misma. Y tal vez, si encuentra el valor, podría buscarla. Nunca es tarde para cerrar círculos, nunca es tarde para decir lo siento.
Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días después de esa conversación. Los días siguientes fueron diferentes. Doña Refugio seguía viniendo a casa los domingos, pero algo fundamental había cambiado. Ya no llegaba con esa actitud de superioridad y crítica. Llegaba más humilde, más humana, más presente. Me ayudaba en la cocina, jugaba con las niñas, y por primera vez en 8 años me preguntaba cómo estaba yo, cómo me sentía, si necesitaba ayuda con algo. Una tarde, mientras preparábamos juntas el pozole para la comida familiar, me dijo: «Elena, quiero que sepas que yo veo todo el trabajo que haces. Veo cómo cuidas a Ricardo, cómo crías a mis nietas con tanto amor, cómo mantienes esta casa. Nunca te lo había dicho, pero eres una gran esposa y una gran madre. Eres más de lo que yo fui en mi vida». Sus palabras me tocaron profundo, pero también me hicieron pensar. «Doña Refugio», le dije mientras revolvía la olla, «usted también hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Crió a Ricardo sola, trabajó para mantenerlo, le dio educación. Eso también es ser una gran madre, aunque haya pagado un precio muy alto por ello». Ella se quedó callada un momento, picando las cebollas con las manos temblorosas. «He pasado tantos años pensando que mi vida no valió la pena porque no tuve el valor de ser yo misma», dijo finalmente. «Pero tienes razón. Hice lo mejor que pude, y aunque mi corazón pagó el precio, Ricardo creció bien. Tiene una familia hermosa, y eso también cuenta. Pero aún había algo que necesitaba sanar, algo que yo también necesitaba decir». Una noche, después de que Ricardo se durmió, saqué mi cuaderno y escribí una carta. Una carta para Doña Refugio, diciéndole todo lo que había sentido durante esos 8 años, pero también agradeciéndole por finalmente abrirse, por mostrarme su humanidad, por permitirme entender que detrás de su dureza había una mujer herida. Al día siguiente se la di. Ella la leyó en mi presencia, y cuando terminó me abrazó por primera vez. Un abrazo real, largo, lleno de significado. «Gracias por ver más allá de mi amargura», me susurró al oído. «Gracias por darme una segunda oportunidad, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre». 2 semanas después de esa conversación que lo cambió todo, Doña Refugio llegó a casa un miércoles por la tarde. Algo inusual, porque generalmente solo venía los domingos. Traía una caja de zapatos vieja en las manos. Cuando entró, vi que había estado llorando. «¿Qué pasó?», le pregunté preocupada, guiándola hacia la sala. Ella se sentó y puso la caja sobre sus piernas. «La busqué», dijo con voz temblorosa. «Busqué a Lucía. Le pedí ayuda a la hermana de una amiga que trabaja en registros de la ciudad. Y la encontré, Elena. Encontré su dirección». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Y fue a verla?». Doña Refugio negó con la cabeza. «No tuve el valor. Fui hasta su casa. Está en una colonia al norte de la ciudad. Me quedé afuera como 1 hora, mirando la puerta, preguntándome si debía tocar. Pero no pude. Después de 30 años, después de todo el daño que le hice, ¿cómo podía simplemente aparecer en su puerta? Entonces, ¿qué hizo? «Dejé esto», dijo ella, abriendo la caja. Dentro había cartas, docenas de cartas. Las he estado escribiendo durante 30 años. Cada aniversario del día que nos conocimos, cada Navidad, cada día de su cumpleaños. Le escribía una carta que nunca enviaba. Le contaba sobre mi vida, sobre Ricardo, sobre mi soledad. Le pedía perdón una y otra vez. Y ahora que sé dónde vive, quiero que las tenga. Quiero que sepa que nunca dejé de pensar en ella, que nunca dejé de amarla. Tomé una de las cartas y la leí. Era desgarradora. Doña Refugio le contaba a Lucía sobre cómo había visto una película que sabía que a ella le habría gustado, sobre cómo había escuchado una canción que solían bailar juntas, sobre cómo algunos domingos en misa se preguntaba si Lucía también estaría rezando en alguna iglesia, pensando en ella. «Doña Refugio», le dije, devolviendo la carta a la caja, «estas cartas son hermosas, son honestas, son llenas de amor. Lucía merece leerlas. Y usted merece la paz de saber que intentó cerrar ese círculo». «Pero tengo miedo», admitió ella. «¿Qué tal si ya no quiere saber nada de mí?
¿Qué tal si encontró a alguien más y es feliz? No quiero arruinar eso. ¿O qué tal si ella también ha pasado 30 años pensando en usted? Le dije suavemente. ¿Qué tal si ella también escribió cartas que nunca envió? ¿Qué tal si ella también necesita este cierre? Doña Refugio se quedó pensando en mis palabras. Finalmente dijo, ¿vendrías conmigo? No creo poder hacer esto sola. Acepté sin dudarlo. Al día siguiente, dejé a las niñas con mi hermana y doña Refugio, y yo fuimos juntas en taxi hacia la dirección que ella había conseguido. Era una casa pequeña en una colonia tranquila, con un jardín al frente lleno de flores. Doña Refugio se quedó paralizada mirando la casa. Siempre le gustaron las flores, susurró. Solía decir que algún día tendría un jardín lleno de gardenias. ¿Ve esas flores blancas? Le dije señalando. Son gardenias, cumplió su sueño. Eso pareció darle el valor que necesitaba. Se bajó del taxi, yo la seguí, y caminamos despacio hasta la puerta. Doña Refugio tocó el timbre con mano temblorosa. Esperamos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La puerta se abrió, y ahí estaba ella, Lucía. Una mujer de unos 70 años, con el cabello blanco recogido en un chongo, lentes y una expresión de sorpresa total al ver quién estaba en su puerta. Refugio, dijo, y fue apenas un susurro. Lucía, respondió doña Refugio, y las lágrimas ya corrían por su rostro. Yo vine a... Traía esto para ti. Le extendió la caja con las cartas. Lucía la tomó con manos que también temblaban, la abrió, vio las cartas y comenzó a llorar también. 30 años, dijo Lucía, mirando todas esas cartas. 30 años preguntándome si alguna vez pensaste en mí, si alguna vez te arrepentiste, si alguna vez me extrañaste. Y aquí está la respuesta. Lo siento, dijo doña Refugio, y su voz se quebró completamente. Lo siento tanto, Lucía. Fui una cobarde. Elegí el miedo sobre el amor. Te lastimé de la manera más terrible, y he pagado por eso cada día de estos 30 años. Lucía dejó la caja en una mesita que estaba junto a la puerta y, sin decir palabra, abrazó a doña Refugio. Las dos mujeres se quedaron ahí, abrazadas en el umbral de esa casa con el jardín de gardenias, llorando por todos los años perdidos, por todo el amor que no pudieron vivir libremente. Yo me quedé a un lado, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado. Después de un largo rato, Lucía se separó un poco y dijo, «Entra, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Las tres entramos a la casa. Era acogedora, llena de libros y plantas. En las paredes había fotografías, y en una de ellas reconocí a doña Refugio, mucho más joven, sonriendo junto a Lucía. Era claro que Lucía también había guardado recuerdos de ese amor. Nos sentamos en la sala, y doña Refugio le contó todo. Le contó sobre cómo había vivido estos 30 años, sobre su soledad, sobre cómo el matrimonio de Ricardo había despertado en ella todo el dolor acumulado, sobre cómo finalmente había confrontado su verdad. Le contó sobre las cartas que había escrito cada año, sobre las veces que había pasado por el lugar donde solían encontrarse, sobre cómo nunca había podido amar a nadie más, porque su corazón siempre había sido de Lucía. Y Lucía también habló. Nos contó que después de separarse de doña Refugio, se había ido a Guadalajara. Ahí había conocido a otra mujer. Habían vivido juntas durante 15 años, hasta que esa mujer murió de cáncer. «No fue el mismo amor que tuve contigo», le dijo a doña Refugio, «pero fue amor, y fue bueno mientras duró. Me enseñó que yo sí merecía ser amada, que no había nada malo en mí. Después de eso, había regresado a la ciudad y había comprado esa casa pequeña con el jardín de gardenias, y había vivido sola, en paz, acompañada de sus libros y sus plantas». «¿Fuiste feliz?», le preguntó doña Refugio con voz temblorosa. «A ratos», respondió Lucía honestamente. «Tuve momentos buenos, pero siempre hubo una parte de mí que se quedó contigo, Refugio. Siempre me pregunté cómo habría sido si te hubieras atrevido a elegir tu verdad». «Fui una cobarde», repitió doña Refugio. «No», dijo Lucía tomando sus manos.
Fuiste una mujer de tu tiempo, con las limitaciones de tu época. Hiciste lo que creíste que era mejor para tu hijo. No puedo culparte por eso, aunque me dolió terriblemente en su momento. Estuvimos ahí toda la tarde. Las escuché hablar, reír, llorar, recordar. Era como si 30 años se desvanecieran en cuestión de horas. Al final, cuando el sol comenzaba a ponerse, doña Refugio le preguntó a Lucía: ¿crees que podríamos intentar ser amigas otra vez? Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, sé que no puedo borrar el daño, pero me gustaría tenerte en mi vida de nuevo, de la manera que tú estés dispuesta a permitir. Lucía sonrió, y fue una sonrisa genuina, cálida. Me gustaría eso, Refugio, me gustaría mucho. Cuando salimos de esa casa, ya de noche, doña Refugio tenía una expresión en el rostro que nunca le había visto. Era paz, era alivio, era como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de sus hombros. En el taxi de regreso, me tomó la mano y me dijo: gracias, Elena. Gracias por darme el valor de hacer esto. Gracias por no juzgarme. Gracias por ver mi humanidad cuando yo misma la había olvidado. Todos merecemos una segunda oportunidad, le respondí. Todos merecemos cerrar nuestros círculos y encontrar paz. Desde ese día, doña Refugio y Lucía comenzaron a verse regularmente. Primero era una vez al mes, luego cada 2 semanas, luego cada semana. No volvieron a ser pareja, eso estaba claro. Demasiados años habían pasado, demasiadas cosas habían cambiado, pero se convirtieron en lo que siempre debieron ser: 2 mujeres que se amaron profundamente y que ahora podían compartir una amistad honesta, sin secretos, sin vergüenza. Y algo hermoso sucedió. Doña Refugio comenzó a cambiar. La amargura que la había consumido durante tantos años comenzó a disolverse. Empezó a sonreír más, a ser más amable, más presente. Con las niñas era cariñosa y paciente. Conmigo era respetuosa y genuinamente interesada en mi vida. Con Ricardo era menos controladora, menos crítica. Un domingo, mientras preparábamos juntas la comida, me dijo: Elena, he estado pensando mucho en estos meses y me di cuenta de algo importante. Yo te hice sentir que no eras suficiente para Ricardo, porque yo nunca me sentí suficiente para nadie, ni siquiera para mí misma. Pero la verdad es que tú siempre has sido más que suficiente. Has sido extraordinaria, y lo siento tanto por haberte hecho dudar de eso. Sus palabras me sanaron de una manera que no puedo explicar con palabras. Era como si una herida vieja finalmente pudiera comenzar a cicatrizar. Yo también aprendí algo, le dije. Aprendí que todos cargamos dolor. Todos tenemos historias que no se ven. Y aprendí que el perdón no significa olvidar lo que pasó, sino entender por qué pasó y elegir no cargar más con ese peso. Ese día selló una nueva relación entre nosotras. Ya no éramos suegra y nuera en el sentido tradicional, lleno de tensión y expectativas. Éramos 2 mujeres que habían encontrado la manera de entenderse, de respetarse, de coexistir en paz. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que llevaba años postergando. Una tarde, le dije a Ricardo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la sala después de que las niñas se durmieron y le dije todo lo que había guardado durante 8 años. Le dije cómo me había sentido invisible, menos, no suficiente. Le dije que sus silencios habían dolido tanto como las palabras de su madre. Le dije que necesitaba que él fuera mi compañero, mi defensor, mi igual, no solo el hijo de su madre o el proveedor de la casa. Yo también tengo sueños, Ricardo, le dije. Yo también tengo necesidades. No solo soy tu esposa o la madre de tus hijas, soy Elena. Y Elena merece ser vista, ser escuchada, ser valorada. Él lloró. Me pidió perdón. Me prometió cambiar. Y lo más importante, cumplió su promesa. Comenzó a defenderme activamente cuando su madre tenía recaídas ocasionales en sus viejos comportamientos. Comenzó a preguntarme cómo estaba, qué necesitaba, qué quería. Comenzó a ayudar más en la casa, a compartir las responsabilidades de criar a nuestras hijas. Comenzó a verme realmente, y yo también cambié. Comencé a poner límites.
Comencé a decir no cuando algo no me parecía justo. Comencé a pedir ayuda cuando la necesitaba. Comencé a hablar cuando algo me molestaba en lugar de guardarlo en silencio. Me inscribí en un curso de enfermería básica que daban en el centro de salud del barrio, retomando ese sueño que había dejado ir tantos años atrás. Las niñas crecían viendo una dinámica familiar diferente. Veían a su papá ayudar en la cocina. Veían a su abuela tratarme con respeto y cariño. Veían a su mamá estudiando, creciendo, siendo más que solo una ama de casa. Les estábamos enseñando, sin decirlo con palabras, que las mujeres merecen respeto, que los hombres deben ser compañeros activos, que las familias se construyen sobre bases de amor y reciprocidad, no de jerarquías y sacrificios silenciosos. Un día, Carmencita me preguntó: «Mami, ¿por qué antes la abuela no te abrazaba y ahora sí?» Era una niña muy perceptiva, siempre lo había sido. Me senté con ella y le expliqué en palabras que pudiera entender. A veces las personas cargan dolor del pasado, mi amor, y ese dolor las hace comportarse de maneras que lastiman a otros. Pero cuando encuentran la manera de sanar ese dolor, pueden aprender a amar mejor. Tu abuela estaba dolida y ahora está sanando, y todos estamos aprendiendo a amarnos mejor. Como cuando yo me peleo con Rosita pero después hacemos las paces, dijo ella. Exacto, le respondí sonriendo. Exacto como eso, mi amor. Los años siguientes fueron de sanación colectiva. Doña Refugio y Lucía se hicieron inseparables. Lucía empezó a venir a las comidas dominicales. Al principio Ricardo estaba tenso. No sabía cómo comportarse, pero poco a poco se relajó. Las niñas adoraban a la tía Lucía, que les contaba historias y les enseñaba sobre plantas y flores. Una Navidad, cuando toda la familia estaba reunida, incluyendo a mis hermanas y sus familias, mi papá, que ya estaba muy enfermo pero todavía lúcido, me llevó aparte y me dijo: «Hija, me da gusto ver cómo resultaron las cosas. Sé que al principio fue difícil con la familia de Ricardo, pero mira todo lo que construiste. Mira la familia hermosa que tienes. Mira cómo encontraste tu lugar y tu voz. Dilo gracias por siempre creer en mí, papá», le dije abrazándolo, sintiendo sus huesos frágiles bajo mis manos. «Gracias por enseñarme que venir de donde venimos no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. Nunca te avergüences de tus raíces, mija», me dijo con esa voz que ya se escuchaba cansada. «Las raíces humildes son las más fuertes». Mi papá murió 2 meses después de esa Navidad. Doña Refugio vino al velorio y al funeral. Se quedó a mi lado durante todo el rosario, sosteniéndome la mano cuando yo lloraba. Y cuando lo enterramos en el panteón municipal, ella fue quien me abrazó más fuerte, quien me susurró: «Tu papá fue un gran hombre, Elena, crió a una hija extraordinaria». Esas palabras viniendo de ella significaron más de lo que podría expresar. El tiempo siguió pasando. Las niñas crecieron. Carmencita desarrolló un amor por la medicina, viendo cómo yo estudiaba. «Y quiero ser doctora, mami», me decía, «como tú querías ser enfermera». Y yo la animaba, le compraba libros, la ayudaba con sus proyectos escolares sobre el cuerpo humano, le decía que podía ser lo que ella quisiera ser. Rosita era más artística, le encantaba dibujar y pintar. Doña Refugio, que resultó tener un talento oculto para las acuarelas, comenzó a darle clases. Las dos pasaban horas pintando juntas en el jardín de Lucía, rodeadas de flores. Ricardo siguió creciendo en su trabajo. Llegó a ser gerente de proyectos en la empresa de construcción donde trabajaba. Pero ahora era diferente. Ya no dejaba que el trabajo consumiera todo su tiempo. Llegaba a casa a tiempo para cenar con nosotras. Los fines de semana los dedicaba a la familia, y cada decisión importante la consultaba conmigo, valorando mi opinión, respetando mi voz. Yo terminé mi curso de enfermería básica y conseguí trabajo medio tiempo en el centro de salud del barrio. No era mucho, pero era mío. Era algo que yo había logrado, algo que me daba identidad más allá de ser esposa y madre. Y era profundamente satisfactorio ayudar a otras mujeres, especialmente a las mayores que llegaban solas, olvidadas por sus familias.
Yo las atendía con especial cariño, recordando cómo había sido sentirse invisible, no valorada. Una tarde, atendiendo a una señora de 70 y tantos años que llegó con presión alta, ella me contó entre lágrimas cómo su familia la ignoraba, cómo sus hijos solo la llamaban cuando necesitaban algo. Le tomé la mano y le dije: «Señora, usted vale mucho, su vida tiene significado, y aunque su familia no lo vea ahorita, yo la veo. Yo valoro su existencia». Ella lloró más fuerte, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de ser vista, de ser reconocida. Entendí en ese momento que todo lo que había vivido, todo el dolor y la sanación, me había preparado para este trabajo. Me había preparado para ver a otras mujeres, especialmente a las mayores, y decirles: ustedes importan, ustedes son suficientes, ustedes merecen amor y respeto. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, gracias por acompañarme en este dolor y en esta sanación. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Me llamo Elena García de Mendoza y hoy tengo 58 años. Han pasado 26 años desde aquella tarde cuando escuché a mi suegra decir que yo nunca sería suficiente para su hijo. 26 años en los que aprendí que ser suficiente no depende de la aprobación de otros, sino de reconocer nuestro propio valor. Aprendí que el dolor puede ser maestro si lo dejamos, que el perdón puede llegar incluso después de años de resentimiento, y que nunca es tarde para sanar, para cambiar, para ser valiente. Doña Refugio tiene ahora 82 años. Lucía tiene 81. Las dos viven juntas en la casa del Jardín de Gardenias. No como pareja en el sentido romántico, ese tiempo ya pasó, pero como compañeras de vida, como dos mujeres que finalmente pueden compartir sus días sin esconderse, sin vergüenza. Frecuentemente las visito con mis nietos, porque sí, ahora tengo nietos. Carmencita cumplió su sueño y es médica, y me dio 2 nietos hermosos. Rosita es artista, tiene su propio taller de pintura, y aunque todavía no tiene hijos, tiene una vida plena haciendo lo que ama. Ricardo y yo celebramos nuestro aniversario número 34 el mes pasado. No fue un matrimonio perfecto. Hubo momentos muy oscuros, pero fue un matrimonio real, con caídas y levantadas, con dolor y sanación. Y hoy puedo decir que somos compañeros verdaderos, que nos vemos, nos escuchamos, nos valoramos. Cuando miro hacia atrás a esa Elena de 32 años parada detrás de la puerta de la cocina, llorando en silencio mientras lavaba los platos, siento compasión por ella. Quisiera poder abrazarla y decirle: va a estar bien, va a doler, pero vas a crecer. Vas a encontrar tu voz, vas a sanar, y más importante aún, vas a ayudar a otros a sanar también. A todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente a las que se han sentido menos, invisibles, no suficientes, quiero que sepan que ustedes son extraordinarias. Su valor no lo define la opinión de otros. Su importancia no depende de cuánto se sacrifican o cuánto aguantan en silencio. Ustedes merecen ser vistas, ser escuchadas, ser amadas completamente. Y si están viviendo situaciones difíciles con sus familias políticas, con sus parejas, recuerden que a veces, detrás del comportamiento más hiriente, hay dolor que no conocemos. Eso no justifica el maltrato, pero entenderlo puede abrir puertas al perdón y a la sanación. Y recuerden también que ustedes tienen el poder de poner límites, de exigir respeto, de construir la vida que merecen. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para encontrar paz. Nunca es tarde para ser valiente. Fin.